En la granja, los animales convivían en relativa armonía hasta el día en que al granjero se le ocurrió traer un espléndido pavo real. Esto sucedió de la siguiente manera. El día anterior, el granjero y la granjera bajaron al pueblo a vender huevos, verduras, en fin, las cosas que producían en la granja. Y cuando ya volvían a su casa, el granjero vio en un puesto un espléndido pavo real y lo quiso comprar. La granjera, que era más práctica, más inteligente que él, le dijo que no lo comprara porque, aunque obviamente es un animal muy hermoso, sobre todo cuando hable, su plumaje, iba a desentonar en la granja, donde no había animales de ese tipo, tan extravagantes, tan suntuosos, sino animales más bien productivos, que su granja era una granja productiva, y que además el pavo real no es barato y después no tiene mayor utilidad. Bueno, el granjero le dijo que él había escuchado en algún lugar que no todo tiene que ser ni barato ni útil, que en la vida hay cosas que valen la pena porque son simplemente hermosas y que habían vendido bien y que tenían un dinero y que, en fin, que él quería darse también alguna vez los gustos, ¿no? Que sí, que no, en fin. Al otro día, cuando los gallos salieron al amanecer al patio de la granja, ¿no?, para despertar a toda la población, vieron con asombro que en medio del patio había un pavo real con sus plumas abiertas, ¿no? Nunca habían visto algo así, tan magnífico, tan distinto. El alma de esta fábula es las diferentes reacciones que tenemos ante, digamos, la categoría de lo extranjero, que es un tema siempre actual, porque esta tensión entre lo nativo y lo extranjero, lo propio, lo ajeno, lo habitual, lo novedoso, está siempre presente en nuestra vida. Y aún en nuestro mundo globalizado, que decimos, ¿no?, donde las diferencias es como que se van reduciendo, sin embargo, por otro lado, las tensiones van creciendo, ¿no? Quizá no en forma perceptible inmediatamente, pero las tensiones van creciendo, ¿no? Y entonces es interesante ver, por ejemplo, cómo reaccionaron los diversos animales, ¿no?, que son, en definitiva, yo abro la fábula porque me interesa proponerlas como un recurso pedagógico, ¿no? Entonces, abriéndola, encontramos el sentido interesante a ver, por ejemplo, cómo reaccionaron ante la presencia del pavo real los pavos. Había pavos comunes, ¿no?, que dejaron de ser simplemente pavos para convertirse en pavos ordinarios, vulgares, feos, ¿no? Entonces, obviamente, se sintieron resentidos ante la presencia del pavo real, que aunque real, también era pavo, ¿no? Entonces, esa semejanza y disemejanza con ellos jugaba en contra de los pavos ordinarios, que empezaron a ser objeto de burla, del sarcasmo, ya que su primo, el pavo real, era mucho más lindo, muchísimo más lindo que ellos, ¿no? Entonces los pavos comunes se sintieron, resentidos, y un poco se confabularon para hacer desaparecer a este intruso, a este extranjero, ¿no? Las gallinas, en cambio, lo vieron, inmediatamente cayeron a sus pies, enamoradas, ¿no? Porque el pavo real era, en fin, era el ideal del hombre, del macho, ¿no?, del Adonis, de la belleza masculina, ¿no?, sobre todo cuando abre sus plumas en este proceso de seducción, ¿no? Y le prometieron al pavo real amor eterno, ¿no? Los gallos, al ver que las gallinas se enamoraron
¿no?, del pavo real, obviamente sintieron celos. ¿Cómo no? ¿No? Obviamente las gallinas actuaban en forma imprudente, movidas por el amor, el enamoramiento, ¿no? Interesante, interesante. Los gallos, junto con los pavos ordinarios, se confabularon en contra del pavo real, porque no podían permitir la presencia de alguien más hermoso, más talentoso, ¿no?, mejor que ellos. Todas estas cosas son cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? La fábula es solamente un espejo de la vida humana. Los conejos, en cambio, ni enamorados ni celosos, se sentaban a admirarlo. Pavo real se había convertido para ellos en un objeto de admiración, de asombro, como por ejemplo puede ser una obra de arte, ¿no?, o un paisaje. Y así los otros animales, cada uno según su propia condición, reaccionaba ante la presencia del extranjero en forma diferente. Para algunos era una amenaza, para otros era una bendición, para otros era una maldición, era un riesgo, un intruso, un huésped, ¿no?, o era un ser divino, o un ser, digamos, infernal, ¿no? De modo que las posturas se fueron radicalizando en la granja, hasta que llegó la noche conocida en la región como la noche del pavo real. ¿Qué pasó durante la noche? Bueno, no lo sabemos exactamente. El hecho es que al otro día los gallos no cantaron, y cuando el granjero salió a ver qué había pasado, por qué los gallos no habían cantado, encontró en el patio de la granja a los animales muertos. En efecto, los gallos y los pavos y otros animales se confabularon para asesinar al pavo real, y otros animales, entre ellos las gallinas y los conejos, salieron en su defensa. En esta lucha murieron, ¿no?, y el único que quedó vivo fue ni más ni menos que el pavo real, que estaba ahí. No se había enterado, porque aunque real era pavo, y entonces estaba ahí, en fin, haciendo lo que sabía hacer. El único sobreviviente de la lucha y de la guerra que él mismo había provocado sin saberlo y sin quererlo. Y entonces, obviamente, el granjero se agarró la cabeza y le dio la razón a su mujer, que insistía que el pavo real, por más hermoso que fuera, desentonaba. Ahora la pregunta es si desentonaba realmente, o si las reacciones ante su presencia fueron reacciones, en fin, inadecuadas. Probablemente lo segundo es lo que sucedió. En fin, el tema de esta fábula, que puede ser encarada por distintos puntos de vista, es el tema de la identidad. Es decir, la identidad de cada uno de nosotros, como personas o como comunidad o como nación, no es un hecho dado por la naturaleza, sino que la identidad humana se construye. ¿Y cómo se construye la identidad? La identidad se construye en relación a los demás. Los demás, ya sea lo semejante a nosotros, como puede ser nuestros hermanos, o lo desemejante, como puede ser los extranjeros, personas que hablan otra lengua, tienen otro color de piel, otra forma de ojos, otra religión, otra cultura, etc. Todo eso, nuestra relación con lo más parecido y lo menos parecido a nosotros, es lo que va construyendo nuestra identidad. Los demás son, en cierto sentido, como un espejo en el cual nos vamos reflejando, pero nos reflejamos en la medida en que nos relacionamos adecuadamente, ¿no?, en una forma inteligente, moderada, sin divinizarlo, pero tampoco sin despreciarlo, ¿no?, sin caer en posturas, digamos, radicalizadas, como sucede, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que de repente nuestra relación con el primer mundo, para dar un ejemplo, ¿no?, con Europa o con los Estados Unidos, es una relación, por un lado, de complejo, de inferioridad, ¿no?, que los demás saben aprovechar muy bien, o bien de rechazo, ¿no?, cuando en realidad se trata simplemente de conectarse con la realidad tal cual es, ¿no? Pero siempre el sentido es la construcción de la propia identidad, ¿no? Recordemos, y con esto voy terminando, aquello del Evangelio
que es tan importante, que dice que hay que amar a los demás como a uno mismo. Vale decir que el amor a uno mismo es modelo, es anterior y es más importante que el amor a los demás. Y por eso si uno no se ama a sí mismo, no se conoce y no construye su propia identidad, tampoco va a poder relacionarse con los demás, ¿no? Si hay un orden, hay que amar como a uno mismo, ¿no? Y entonces la construcción de la propia identidad se realiza con la presencia del extranjero, ¿no? Es importante saber relacionarnos con lo extraño, con lo ajeno, con lo novedoso, en forma adecuada. Siempre, vuelvo, intentando construir la propia identidad. Bueno, esta presencia rara, ¿no?, del pavo real en la granja, ¿no?, y cómo los animales no supieron aceptarla, no pudieron soportarla y terminaron matándose los unos a los otros. Bueno, espero que sea de utilidad. Les recuerdo que estoy haciendo ya un curso muy largo de fábulas, no sé, hay casi 60, y todas tienen alguna enseñanza que puede ser útil si ustedes son padres, catequistas o docentes, para conversarla con sus alumnos. En fin, que tengan un muy, pero muy buen día.